Ya estamos conectados a Facebook desde esta sala de Zoom. Buenas noches, bienvenidos todos y todas. Hoy es miércoles, un miércoles más de las actividades del ciclo de conferencias Primavera 2025 del Centro Astronómico Clavius de la Ibera. Qué bueno que están aquí acompañándonos. Y hoy, pues, nuestro tema tiene que ver con esto que a veces es parte de lo que llamamos, bueno, al menos a mí me gusta hacer como turista, el turismo astronómico, porque pues, ¿quién no va de pronto a una ciudad y busca un planetario, un domo digital y se deleita pues con estas proyecciones en los domos y uno sale muy contento de esos lugares, ¿no? Entonces, pues pocas veces a lo mejor, o muchas veces, dependerá, nos preguntamos de cómo se hace eso y quién lo hace. Entonces, eso tiene que ver con el tema de hoy. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Wilder Chicana. Wilder, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, platicándonos de este interesante tema. Pero antes de darte la palabra, le doy la palabra a Gerardo, como es costumbre. Muy buenas noches, gracias Lore, muy buenas noches a todas y a todos a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius. Estamos muy contentos de tener a este invitado, a Wilder Chicana con nosotros. Les recuerdo a quienes nos ven desde las distintas plataformas que nos pueden escribir, quienes estén en Facebook por la sección de comentarios y a quienes estén aquí en la sala de Zoom, recuerden que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que podamos platicar con nuestro invitado. Pero mientras, pues pueden mandar sus saludos los que están en Facebook. Y les voy a leer rápidamente una breve semblanza curricular del maestro en ciencias Wilder Chicana Nuncebay, astrónomo del planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional. Licenció en física en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. Realizó estudios de posgrado en física teórica en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de astronomía en el Instituto de Astronomía de la UNAM, de astrofísica en la Universidad Internacional de Valencia. Su área de interés es la turbulencia astrofísica y el estudio del medio interestelar mediante simulaciones computarizadas y la aplicación de multifractales. Actualmente está trabajando con un nuevo tipo de objetos de interés cosmológico conocidos como Strong Blended Lyman Alpha Systems. Desde el 2005 hasta el 2021 fue el responsable del área de Astronomía y Ciencias del Espacio del Planetario Luis Enrique Erro del Politécnico. Se ha especializado en la visualización artística de datos astrofísicos, especialmente para el formato de domo completo, y ha desarrollado una técnica anaglífica que permite observar imágenes 3D mediante filtros cromáticos de bajo costo, que es un poco de lo que platicaremos hoy. Wilder, muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora sí, es tuyo el foro. Gracias, pues buenas noches. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, ya la vemos súper. Ah, perfecto. Pues muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias al público que está conectado. Espero que no se aburran mucho. Voy a tratar de hacerlo lo más ligero posible y al final pues atenderé a cualquier duda o, ¿no? o cualquier requerimiento que ustedes tengan. Eh, Vamos a empezar, vamos a entrar en el tema, ¿no? Este es el tipo de imagen que uno encuentra en el lado izquierdo, por ejemplo, ¿no? Que se ven en internet y muchas veces uno se pregunta, bueno, esos colores, ¿no? El brillo, en fin, una serie de características que presentan estas imágenes, ¿cómo se obtienen? Porque si uno agarra un telescopio, jamás va a ver algo como esto, ¿no? Ni con el telescopio más potente. Toda imagen detrás de ella, entre bastidores, digamos, tiene aquí al costado, en el lado derecho, hay una descripción de los datos, cómo se obtienen, qué instrumento es el que toma esta imagen, si la imagen está en el óptico, si la imagen está en el infrarrojo, en el ultravioleta, cuánto tiempo de exposición tiene la imagen, qué filtros se utilizaron para poder conseguir la imagen. Toda esta información es una información de carácter astrofísico que nos permite eh, atender a diversas características físicas que puede tener el objeto que está siendo observado, ¿no? También, por ejemplo, en la parte de abajo, los colores, ¿sí? Digamos que en realidad los colores que se le asignan a una imagen dependen mucho de en qué longitud de onda se tomaron o qué característica queremos resaltar, ¿sí?
Muchas veces se hace una composición de diversas longitudes de onda, donde cada longitud de onda está asignada, por ejemplo, a un determinado filtro de color. En fin, o sea, en astrofísica se utilizan diferentes formas de colorear, entre comillas, una imagen. No necesariamente el color que uno observa en una imagen es un color natural en el sentido de que uno, digamos, piensa cuando uno ve una flor o ¿no? o una hoja, ¿sí? Aquí, digamos, en astronomía y en astrofísica, hacemos lo que se llama el falso color. Y aunque es un falso color, pues tampoco es antojadizo. Ese falso color se asigna atendiendo a ciertas especificaciones técnicas. Casi como lo que hace, por ejemplo, alguien con un microscopio, ¿no? O sea, si uno tiene que ver una cierta muestra en el microscopio, muchas veces se tiñe, ¿ok? Se tiñe la muestra para observarla en el microscopio, para poder ver tal o cual característica del bicho o de aquello que estemos observando con el microscopio. Algo así se hace también en astrofísica. Esto ya está un poquito más complicado en términos de, digamos, que aquí un astrofísico lo que aquí ve es mucha información, pero esa información ya es de tipo espectroscópica, ya no es una información fotométrica u óptica, ¿sí? Acá hay información directa de la composición química de un determinado objeto que se está observando. En este caso es un disco protoplanetario, ¿no? Este disco protoplanetario está alrededor de una estrella que pertenece justamente a NGC 346, que es, ¿no? la región que estábamos viendo antes, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de visualización de datos. De esto no vamos a hablar, vamos a irnos directamente a las imágenes, ¿no? Pero, ¿qué es una imagen astronómica y cómo sé que es real? O sea, ¿cómo sé que lo que estoy viendo en una foto, en una ilustración, es real? ¿Sí? Entonces vamos a retroceder un poquito a la historia de esto. En 1845, ¿no? Lord Ross William Parsons, un astrónomo este, en Gran Bretaña, creo que era irlandés, de hecho, pero en la Gran Bretaña, astrónomo construye un telescopio reflector, ¿sí? De 1,83 metros, o sea, era enorme para su época, y por eso le llamó Leviatán, ¿sí? Con ese telescopio, él observa una estructura en el cielo, y esa estructura es la siguiente. Él la dibuja, ¿ok? Porque no había forma, ¿no? No había forma de capturar, digamos, esta imagen, así que la dibuja y la llama la galaxia del torbellino o la galaxia del remolino. En 1753, me parece, alrededor de ese año, este, Messier, Charles Messier, está haciendo su catálogo y entonces él ubica esta constelación, perdón, esta galaxia. No sabían que era una galaxia, era un objeto en ese momento, ¿ok? Y le llama M51, ¿no? Es el objeto 51 en el catálogo Messier, ¿sí? Entonces, también en el nuevo catálogo galáctico de Cambridge es el objeto NGC 5194, ¿no? Esa es otra nomenclatura para este mismo objeto. El punto es que estamos en el año 1845 y tengo solamente un dibujo. Entonces, imagínense ustedes que están en esa época y William Parsons les dice, miren, eso es lo que vi. Y entonces ustedes, como no tienen el telescopio de 1,83 m, tienen que creer que así es el objeto. Ahí más o menos se distingue una estructura espiral, pero insisto, en ese año, en esa época, no se sabía cuál era la naturaleza de las galaxias, si eran objetos como nuestra Vía Láctea, si eran universos isla, si eran regiones gaseosas, en fin, ¿sí? Todavía estábamos en la época de la astronomía, digamos, de la descripción. Todavía no había nacido la astrofísica. Bueno, entonces tengo la imagen. Pasa el tiempo, se inventa la fotografía, que es un parteaguas, inicia una revolución. Los astrónomos son los primeros en utilizar la fotografía para estudiar objetos astronómicos.
Y esta foto fue tomada por Isaac Roberts, es del 15 de abril del año 1898. Tiene una exposición de 3 horas y media y eso es lo que se ve. Entonces ya tengo una foto, una fotografía. Aquí hay un cambio, entonces hay un cambio, digamos, en la forma de visualizar un objeto astronómico. Esto es algo que yo puedo mostrarle a las personas y decirles, miren, este es el objeto que vi anoche con mi telescopio, ahí está, no sé qué es, ¿no? Es una estructura nebulosa. Ujú. De hecho, se les llamaban nebulosas espirales en esa época, pero, insisto, seguíamos sin conocer la naturaleza física de este objeto. Pero puedo comparar. Miren, eso es lo que dibujó Lord Rosse en 1845 y en 1898 la fotografía me dice que lo que dibujó, o sea, sabía dibujar Lord Rosse, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Sigue pasando el tiempo. Acá tengo ya la comparativa, ¿no? Entre las dos imágenes, como para que vean que sí hay una muy buena correspondencia. Ujú. Y llegamos al año 2005. Y ahora es el Hubble Space Telescope el que me da una imagen a color de M51. Claro, el problema es que ese color no es el color, digamos, natural. Es un tratamiento gráfico que se le ha dado, un tratamiento cromático que se le ha dado a este objeto para poder representar diferentes zonas del mismo. ¿Ok? ¿Cuáles son las zonas de formación estelar? ¿Cuáles son las zonas donde abunda el polvo? ¿Cuáles son las zonas más frías? Ese es, digamos, ese es el porqué de esta representación cromática. Pero la forma geométrica, pues básicamente es la misma. Hoy sabemos que esta es una galaxia, eso no se sabía en las imágenes anteriores. Entonces ahora viene, bueno, ¿qué onda con el color? Recuerden ustedes que el color tiene que ver con la longitud de onda. Entonces, ¿qué pasa con el color? ¿Cómo se asignan los colores? Bueno, hay objetos que, por ejemplo, al ser vistos en el óptico, sí le vemos un color en el sentido que nosotros entendemos color. Por ejemplo, Marte, ¿no? El planeta Marte se ve de un color rojo y efectivamente ese color tiene que ver con características en la superficie del planeta, etcétera, etcétera. El óxido, en fin. ¿Sí? Venus se ve un color pálido, ¿por qué? Porque hay nubes de ácido sulfúrico en su superficie, perdón, en la parte alta de su atmósfera, por eso el color que tiene, en fin. Podemos observar a Júpiter, por ejemplo, las bandas, ¿no? Las bandas de colores de Júpiter, la gran mancha roja, todo eso, digamos, tiene un color. Pero a medida que nos vamos yendo hacia el espacio profundo, surge otro problema. Y ese problema tiene que ver digamos, con cómo el ser humano, con cómo el ojo recibe la información. El ojo es un instrumento increíblemente complejo, altamente sofisticado, tiene la capacidad de ver contrastes entre la zona más oscura y la zona más clara sin ningún problema. Hasta ahora no se ha inventado un instrumento óptico que pueda hacer eso. O sea, o observamos con un asa, digamos, ¿no? Muy, muy alto para ver objetos muy tenues, o tenemos que aumentar la exposición o bajar, en fin. El ojo lo hace sí, de manera casi, casi instantánea, pero tiene un problema. Y es que la retina, o finalmente, digamos, los sensores que tenemos en la retina, los conos y los bastones, reaccionan a los fotones, pero no los pueden, entre comillas, guardar. O sea, no pueden guardar fotones. Los fotones estimulan estos sensores, se genera una señal, esa señal va al cerebro y se interpreta como una imagen. ¿Sí? Pero al no haber una acumulación de fotones, entonces si no tiene suficiente intensidad, simplemente no lo vemos. ¿Mm? No vemos, la intensidad tiene que pasar de cierto umbral para que el ojo pueda empezar a fijar cierta imagen. ¿Cómo se resolvió esto? Pues la fotografía. La fotografía tiene o bueno, en sus inicios tenía una emulsión de óxido de plata, básicamente, y otros tratamientos químicos, que lo que hacía era que cada fotón excitaba, digamos, este óxido y lo ennegrecía, ¿no? Pero tenía un efecto acumulativo, es decir,
los fotones seguían llegando, y si la exposición era suficientemente larga, entonces se iba oscureciendo lentamente y poco a poco iba apareciendo la imagen de un objeto muy tenue. La exposición tenía que ser toda la noche probablemente para observar detalles de una cierta región que tenía una emisión muy pequeña, pero la emulsión reaccionaba, ¿no?, de manera muy sensible a estos fotones. Entonces, la fotografía en sus inicios, en la parte, por lo menos en astronomía, pues tuvo que ver con cómo las emulsiones se hacían cada vez más sensibles a los fotones y cómo trataba de evitarse que no se saturara, digamos, la propia solución, porque se producía un ennegrecimiento cuando ya se saturaba. Entonces, bueno, las placas fueron evolucionando hasta que se llegó incluso, ¿no?, a placas como la que hay en Tonantzintla, ¿no?, donde había una cámara Schmidt, y con esa cámara se tomaban fotos de regiones muy, muy grandes del cielo para hacer la Carta del Cielo, un proyecto en el que participó México, y es de los pocos países en el mundo que todavía tienen un telescopio de ese programa que funciona, ¿no? Y las placas, por supuesto, tienen un carácter histórico invaluable. Pero el problema era ese también. El problema era que había un límite a la sensibilidad de las emulsiones para, para capturar fotográficamente las imágenes, y por otra parte, eh, pues cuando se llegaba a ese tope ya no había mucho que hacer. La siguiente revolución vino con el CCD, ¿no?, que es un dispositivo que, bueno, es un dispositivo que utiliza mecánica cuántica para ir guardando, para ir almacenando los fotones, y la información se va pasando a través de circuitos a unos contadores, y básicamente lo que se hace es digitalizar la imagen, y por lo tanto, en un sentido, digamos, práctico, sería ilimitada, ¿no?, la cantidad de fotones que se podrían registrar. Ahora, el problema es el costo, ¿sí? O sea, es muy, muy costoso hacer crecer estos dispositivos, y por lo tanto, bueno, aunque se ha ido ampliando poco a poco el tamaño, ¿no? Por ejemplo, la Vera Rubin es un telescopio que va a tener, que se está haciendo en Chile. Es un telescopio que va a tener más o menos un tamaño, si no me equivoco, casi de 25 grados, ¿no?, de lado. O sea, es un cuadrado de 25 grados por 25 grados, o sea, enorme, ¿no? Es una región, pero tremenda, tremenda del cielo. Y entonces, bueno, ¿por qué? Porque se ha conseguido generar un material especial que hace que un CCD gigantesco, ¿no?, de miles de millones de píxeles, sea capaz de registrar esas imágenes, ¿no? Entonces, también hay otro que es, ¿no? Aquí, vean, solamente unos fits, ¿no? Amén la vida. Esto es un astrónomo, requiere de este formato de imagen, ¿sí? Este formato de imagen se desarrolló en los años 70 y se popularizó a partir de los años 80. Y es el que se utiliza básicamente en astronomía y en astrofísica para intercambio de datos, ¿sí? Las imágenes que se capturan en este formato, no en JPG, no en PNG, no en TIFF. Esos son formatos para manejar, digamos, las imágenes, pero de otra manera, ¿sí? De un modo, digamos, comercial. Estos son para datos científicos, ¿ok? Bueno, la Unión Astronómica Internacional y la NASA pues son los que validan este tipo de formato, y se ha hecho muy popular, ¿no?, entre la gente que hace astronomía, digamos, investigación sobre todo. Ujú. Muy bien. Entonces, pasamos ahora a la astronomía pancromática o multifrecuencia. Es decir, eh, lo que yo veo con los ojos únicamente es una porción muy pequeña del rango de ondas electromagnéticas, ¿sí? Es una componente muy, muy pequeña, entre 4000 y, ¿no?, bueno, 3500, 4000 a los 8000, un poquito más, Armstrongs. Es un rango muy, muy pequeño. Y luego tenemos de un lado el infrarrojo y de otro lado el ultravioleta, ¿no? Ya eso escapa al ojo humano. Sin embargo, los instrumentos pues los pueden detectar sin ningún problema, sobre todo desde que ya hubo la posibilidad de poner en órbita satélites,
¿no? Que pudieran evitar la absorción de la atmósfera para ciertas frecuencias, entonces, pues esta parte de la astronomía despegó muchísimo. Satélites de observación en rayos X, en infrarrojo, en ultravioleta, en ondas de radio, o sea, para detectar rayos gamma, supernovas, en fin, una serie de fenómenos violentos, ¿no? En el universo. Pues esta es también otra revolución en la astronomía. En los años 80, a finales de los años 80, se salió esta película Depredador, no sé si se acuerdan, bueno, la gente grande como yo seguro que la vio alguna vez, ¿no? Y bueno, lo pongo porque aquí está en el lado izquierdo, tenemos ¿no? al héroe, es una foto en el óptico, ¿sí? Bueno, ellos en la trama de la película trataban de esconderse, pero el depredador los encontraba. Y lo que pasaba, se revela más tarde en la película, es que el depredador podía ver en infrarrojo, lado derecho. Es decir, no había forma de esconderse. Ellos se podían esconder en el óptico, pero en el infrarrojo no. Y es ahí donde veía el depredador y por eso los cazaba sin ningún problema. Bueno, esto mismo se aplica en astrofísica, ¿no? Miren, aquí tengo una galaxia, ¿ok? Está la galaxia. Y esta galaxia, digamos, se ha capturado en 4 longitudes de onda distintas, ¿sí? El lado derecho comienza con el Chandra. Chandra observa en rayos X. Ujú. Entonces la imagen de la derecha que está en color lila, ¿ok? Para saber qué son los rayos X. Ujú. Luego tenemos la foto en el óptico del telescopio espacial Hubble, que está pintada en verde. Ujú. La imagen que captura Spitzer, que es en el infrarrojo, que está en rojo, y Galex, que muestra en el ultravioleta. Se le asigna el color azul. Con todas ellas se forma una imagen RGB, se llama R, red, G, green, ¿no? B, blue. O sea, 3 colores, y además se le añade el otro color lila. Y entonces es así como se obtiene la imagen que ustedes están viendo. Es una imagen compuesta. Ujú. Si alguien dice, así lo vería yo con el telescopio, no, no se vería así definitivamente. En todo caso, se vería como la imagen del Hubble, solo que, bueno, en este caso ya se ha utilizado un filtro verde, ajá, para hacer la composición, ¿sí? O sea, entonces, esta composición lo que nos dice, así a golpe de vista, miren, ¿no? Todas las porciones verdes que yo detecte en la imagen son las porciones que se verían, ¿ok? Con los ojos, digamos, si yo pudiera, ¿no? Y además, si tuviera la capacidad, insisto, de retener los fotones, que no la tengo, ¿ok? Entonces, no hay forma posible de que un ser humano pueda ver una galaxia así en el óptico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ojo, insisto, no tiene esa posibilidad de sumar, de ir sumando fotones, ¿no? Simplemente los fotones que llegan excitan la retina y eso es todo lo que puedo registrar. Sin embargo, por ejemplo, se ven perfectamente en el infrarrojo, el color rojo, ¿no? Me está diciendo dónde están las regiones, digamos, de polvo que se calientan, ¿no? Y se ven las líneas perfectamente definidas, esas líneas espirales. Y las regiones que tienen mayor emisión de energía son las que están en azul, que es en los brazos, ¿no? En los brazos de esa espiral. Por eso sabemos que las estrellas jóvenes se alojan o se forman en los brazos de las galaxias espirales, mientras que en las partes centrales están las estrellas, digamos, más viejas, ¿no? Todo eso me lo dice a golpe de vista esta composición de color. Pero en astrofísica no se trabaja tanto con la imagen, sino con los datos, es decir, con píxeles, con fotones que llegan, y esa información tiene que ser procesada de alguna manera. ¿Ok? Y para eso, bueno, hay el ADS, una base de datos astrofísicos, donde uno, ¿no? Esta página de la Universidad de Harvard, uno pone el objeto y nos da muchísima información de ese objeto. ¿Ok? Es una de las páginas que, digamos, uno tiene que visitar para saber ciertas características del objeto que uno quiere observar. Y esta es NET, es una base de datos también,
Y ahí, por ejemplo, voy a tratar de entrar a esa página para que ustedes vean cómo trabajamos con ella, porque de ahí se van a descargar unas imágenes, ¿ok? Más bien, son datos, ¿no? Se descargan datos que después se van a convertir en imágenes y esos datos están en el formato FIT del que hemos estado hablando. A ver, voy a dejar de compartir un momento y voy a pasarme, a ver, ojalá que no tarde mucho con esto. A ver, un momento, por favor. A ver, listo. Ok, voy a compartir ahora sí otra vez. Mm, Ok, ¿pueden ver Ahí lo Sí, ¿pueden ver vemos, mi estamos pantalla? viendo. Ok, ahí la vemos. ok. Entonces, ustedes pueden poner NED, NASA Extragalactic Database, y aparece esta, ¿no? Esta página. Y aquí, por ejemplo, donde dice Object Name, ahí ponen el objeto que quieren observar. Por ejemplo, en este caso, NGC 27, 29, perdón, 2997. ¿Ok? Es una galaxia. Go. Parece que no está haciendo nada, pero sí está cargando los datos. Ahí está, ¿no? NGC 2997, como pueden ver. Aquí está cargando y aparecen las imágenes. Miren, aparecen todas estas. ¿Ok? Todas estas son imágenes. Ajá. Acá hay información para fotometría, espectrometría, redshift, distancia, todo lo que ustedes quieran saber sobre el objeto en particular está aquí. Y esta base se actualiza permanente, a diario se está actualizando. Entonces, pero a mí me interesan las imágenes, por eso me voy aquí donde dice Images, ¿no? Y aquí están. Acá están las imágenes o los datos para las imágenes que se han obtenido. Y aquí me dice en qué longitud de onda, cuál es el tamaño ¿no? en kilobytes, cuál es el campo, ¿no? Cuántos grados tiene, digamos, de apertura, en qué banda tiene el filtro, si está en el óptico, ¿ok? Con qué telescopio se obtuvo. Toda esa información está aquí y es muy importante. Ajá. Bueno, en este caso es un objeto con el que ya he trabajado y entonces voy a seleccionar, digamos, todas las imágenes obtenidas por el telescopio danés, Danish, ¿ok? Y para eso, pues voy acá arriba y pongo aquí Danish y me da únicamente los objetos, como pueden ver, que fueron capturados con el telescopio danés, ¿sí? Y aquí veo, miren, uno está en la banda U, que es el ultravioleta, otro está en el color azul, otro está en el visible, otro está en la línea H alfa del hidrógeno, otro está en radio y uno está en el infrarrojo, ¿perdón? Sí, ¿ok? Entonces, con todas ellas se va a hacer la composición. Para poder descargar estas imágenes, uno va aquí donde dice Fits, le da clic y las descarga. ¿Ok? Entonces descargo esta, ya las he descargado, entonces simplemente las voy a buscar donde las guardé. Pero esa es la manera de descargar esta información. ¿Sí? Ustedes pueden descargar los archivos que gusten, ¿no? Para este ejercicio, pues descargué estas, ¿sí? Pero, insisto, ustedes pueden descargar de cualquier telescopio, en cualquier longitud de onda, en cualquier banda, en fin, o sea, toda la información que haya disponible. Entonces, ya habiendo descargado esta información, acá le voy a dar para que vean nada más cómo funciona. Le digo fits y aquí en la parte superior derecha pueden ver cómo está descargando, ¿no? Me está descargando la imagen, ¿ok? Y como ven, este formato es el formato fits, o sea, no lo voy a poder abrir con Photoshop, no lo voy a poder abrir con CorelDRAW ni con nada de eso, ¿sí? Para eso vamos a utilizar un programa
una aplicación astronómica que se llama Aladdin. ¿Ok? Entonces otra vez, me voy a salir de aquí y voy a ir a Aladdin. ¿Ok? Voy a dejar de compartir esto. Me voy a ir a Aladdin y desde ahí ahora voy a cargar las imágenes que ya he descargado. ¿Ah? Estoy abriendo ahorita el programa Aladdin. Un momento, no se pongan nerviosos. Muy bien, ya está. Ahora voy a compartir. ¿Pueden ver? Sí lo vemos. Perfecto. Entonces, esa es la pantalla que muestra Aladdin cuando ustedes entran. ¿Ok? Aladdin es una base de datos también muy, muy potente, muy, muy amistosa con los astrónomos. Y voy aquí donde dice File, ¿ok? Y busco aquí archivos locales. Ajá, dice cargar, ¿no? Archivos locales. Y ahí busco donde he puesto, ¿no? Mm, acá, recursos conferencia. Listo. Y aquí están, miren, ve. Aquí están los feeds. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí están los seis, ¿no? Los seis archivos. Y le digo que los abra. ¿Mm? Y me los abre. Eh, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, Sí, la seguimos vemos bien. viéndola. Ok, aquí en el lado derecho pueden ver que están uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Ahí están cargados. Ahora, esos son los datos. El objeto está aquí. ¿Ok? Pero ¿cómo lo puedo ver? Y cuidado, porque tengo que ver en qué banda. ¿Ok? Entonces me voy aquí a la B, que es el azul, ¿no? Que está en el óptico, que es lo más cercano a lo que se podría ver con el ojo, por así decir. Y voy aquí a la opción que dice pixel, aquí en la parte, ¿no? Y aquí en pixel lo que hago es, le digo que invierta, ¿ok? Que invierta, o sea, que lo que está oscuro lo ponga claro y lo claro que lo ponga oscuro. Y miren, ya tengo esto, ajá, y ahora aquí muevo el contraste y comienza a emerger poco a poco. ¿Sí lo pueden ver? Sí lo vemos súper bien. Ok, ya emergió el patrón espiral, ¿se dan cuenta? Y aquí en la parte central se ve una cosa rarita, que de hecho este fue el motivo de que trabajara con este objeto. Tiene un anillo, tiene un anillo, pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, ¿no? Eh, entonces, esto tengo que hacerlo con todas, con cada una de estas, ¿sí? Lo voy a hacer rápidamente, ¿ok? Tengo que entrar a cada una de estas imágenes y hacer ese cambio, ¿ok? Ese cambio y saturar un poquito aquí, ¿ok? Lo hago rápido, ajá. Ahorita les voy a explicar por qué estoy haciendo esto, por qué hay que hacer esto. ¿Mm? Entonces, cada uno de los filtros en el infrarrojo, en el ultravioleta, etcétera, en el visible, los estoy contrastando. ¿Mm? Ok. Miren, cada vez que entro a una de estas, pues está oscura, ¿no? Tengo que hacer lo mismo con cada una de ellas.
y tratar de generar el patrón espiral. Muy bien, ya está. Esta es la última. Muy bien. Ujú. Listo. Una vez que hice esto, una vez que hice esto, ahora lo que me queda es ir a la base de datos que tiene Aladdin y pedir que Aladdin me dé el mismo campo de la imagen que yo tengo. ¿Ok? Para eso tengo que entrar aquí. Ajá. A ver, debería abrirse, pero como siempre pasa a veces. Bueno, algo está pasando, no me deja abrirlo. Pero bueno, a ver, lo que va a pasar es lo siguiente. Se abre aquí una región, ¿ok? Que es la misma que la que tenemos en estas imágenes que obtuvimos de la otra base de datos. La diferencia está en que esta que está aquí, si yo pongo el cursor, miren, arriba me dice que no hay una reducción astrométrica. ¿Sí lo pueden leer arriba, donde dice command? En esta parte donde dice command, aparece, miren, dice no astrometrical reduction. ¿Sí lo ven? Se ve muy pequeño, pero sí se alcanza a leer. Ajá. A ver, voy a tratar de hacerlo más grande. Ok, ahí, por ejemplo, ¿no? Si yo le doy ahí, ahí está. ¿Sí lo ven? Sí se ve. Ok, y es que esta imagen tiene píxeles, ¿ok? Tiene píxeles. La imagen que me devuelve la base de datos de Aladdin, ¿no? Si pudiera entrar ahí, que no me deja, es una imagen superpuesta, pero esa imagen sí tiene las coordenadas, ¿ok? Tiene las coordenadas de cada objeto de esa región. Entonces, lo que se hace con este programa es hacer que haga un match, digamos, las coordenadas que me da Aladdin con la imagen o las imágenes que yo he obtenido de la otra base de datos. Ujú. Entonces, convierto estas imágenes, las que están acá a la derecha, todas las imágenes, le hago una corrección astrométrica. Ya deja de ser una simple imagen y se convierte ahora sí en una especie de sistema de coordenadas. Ujú. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es fusionar, ¿ok? Fusionar todas esas imágenes para lograr enfatizar una u otra característica del conjunto de datos. Eso se hace, aquí miren, en la parte de acá, no sé si llegan a ver que dice RGB, hay tres circulitos de colores. ¿Los ven? Sí se ve. Ok, entonces yo puedo agarrar, puedo hacer combinaciones, grupos de tres de estas diferentes imágenes y ver qué se ve al hacer esas combinaciones. Ujú. Y cada combinación me va a dar una imagen distinta, geométricamente parecida, pero en cuanto a colores y a contraste, diferente. Entonces, eso se los voy a mostrar ahora en la presentación. Entonces, me voy a salir de aquí y me voy a ir a la presentación. Ok, ver, mm, compartir. Hace mucho que no utilizaba el Zoom. Muy bien, entonces creo que es esta. A ver, ok, vamos a poner la presentación. Ahí está.
Bien, aquí sí pueden ver la presentación. Sí, se ve súper bien. Muy bien. Entonces, no sé si ven que cada imagen de las que les mostré antes tiene como unos puntitos encima. Esos puntitos justamente son las coordenadas ya. O sea, cada imagen ya ahora ya no es una imagen en sí, sino es un sistema, digamos, de coordenadas. Ujú. Entonces, ya tengo en diferentes filtros, H alfa, ¿no? El visible, el ultravioleta, en fin, tengo todas las imágenes y ahora sí las puedo combinar. Y al irlas combinando, por ejemplo, aquí como pueden ver, esta es una combinación de filtros rojo, verde y azul. Y así es como se ve, ¿ok? Así es como se vería, digamos, en el óptico colorizado, ¿no? Este objeto. Se puede saturar, en fin, pero básicamente esta es la forma, ¿ok? Pero si yo cambio de filtros, o sea, hago otras combinaciones, aquí les muestro dos o tres nada más, miren, este es el mismo objeto pero con otros filtros. Arriba están los filtros V, B y U. Ajá. Esos son los filtros y miren el objeto. En la parte central, miren cómo se resalta, ¿sí? Hay unos puntitos. Ajá. Acá hay otros filtros, miren, con esos filtros ahora, que es el H alfa y el U, se ve una región central y se ven esos objetos alrededor. Eso es el núcleo de la galaxia. Entonces, aquí hay una especie de disco, ¿ok? Que está rodeando a este núcleo. Ujú. Entonces, para eso se hace. Y ese objeto, ya después me di cuenta, miren, es la portada de un libro. Probablemente Lorena se acuerde de este libro, ¿no? ¿Cómo se llama? Dinámica Galáctica, ¿ok? Del Binney y Tremaine. Es muy, 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 muy famoso entre los astrónomos este libro. Pero ese objeto que estábamos viendo, NGC 2997, justamente es la portada de este libro. Esta es la primera edición, porque en la segunda ya cambiaron de objeto, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la parte, digamos, de imágenes, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que me voy a tener que apurar, ¿no? Pues vamos bien, pero sí Ok, queremos dejar tiempo a las para que preguntas. puedan preguntar. Ajá. Entonces, ahora me voy con las simulaciones astrofísicas, ¿sí? Hay una página, esta es la página del proyecto Illustris. Illustris es un programa cosmológico para hacer simulaciones de muy alto, o sea, se hace con supercomputadoras y regiones enormes y se le mete mucha física, o sea, en este momento, digamos, es de lo más avanzado que hay en simulaciones cosmológicas. Ujú. Y Illustris permite, hay que registrarse, en fin, este, darse de alta, digamos, en el sistema, pero luego nos permiten bajar datos, ¿ok? Datos de las simulaciones o de observaciones filtradas de cuasares o de objetos así, ¿no? Exóticos. Y entonces, bueno, descargando una de de esos cubos, ¿no? Estos son cubos de datos de las simulaciones. Bueno, hay que visualizar eso, porque todos son datos, o sea, no hay imagen, son solamente datos. Ajá. Entonces hay que hacer todo un tratamiento, ¿ok? Y para eso hay que decir, en el plano trabajamos siempre con píxeles, ¿no? Píxeles son, digamos, cuadraditos en el plano, son cuadraditos que tienen información que me permiten, digamos, recubrir toda una región y bueno, esa región se convierte en una imagen. En el caso, digamos, de las simulaciones, se utilizan los llamados voxels, no píxeles, sino el voxel. El voxel es el equivalente a un píxel, pero en tres dimensiones, ¿ok? Tiene información, digamos, en tres dimensiones de cada punto, de cada cubito, ¿no? Es como toda la región se convierte en cubitos y cada cubito es un voxel de información. Ajá. Eh, las simulaciones que salen de Illustris nos salen en un formato que se llama NPY, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es agarrar un programa, un código de Python y convertir esos datos que salen de la simulación de Illustris y convertirlo en el formato
VDD, el formato de voxels. Ujú. Otra vez, de las simulaciones, los datos salen en un formato que se llama NPY, ¿ok? Pero yo no los puedo trabajar así, necesito un formato el equivalente a los píxeles, pero en una malla cúbica. Y esos son los voxels. Entonces, a través de un pequeño código en Python, convierto los datos de NPY que salen de Illustris para poder leerlos en el formato ¿no? VBD, que es el que lee otros programas para poder visualizar. Entonces, me salgo de aquí y voy a entrar a otro programa para jalar uno de los cubos que descargué de Illustris y mostrarles qué es lo que se ve, ¿no? Aquí está el formato BDB, Volumetric Data Bytes, ¿ok? Esta presentación se la voy a dejar a Lorena por si, ¿no? Por si quieren revisarla, ¿no? Y bueno, voy a salirme de aquí y voy a entrar a otro programa. Ujú. Voy a compartir otra vez. Este programa se llama Blender, ujú, que es el que me va a permitir leer esos datos traídos ¿no? Desde el programa. ¿Pueden ver el cubo? Ahí lo vemos. Bueno, ahora lo voy a borrar. Ok, muy bien. Entonces, este es el programa Blender. Y aquí, ok, en una de estas, voy a pedir que me muestre, ok, dónde, ah, vamos a ver, open, ok. Aquí está. Muy bien. Sí, sí, ¿están viendo? O sea, ¿sí pueden ver? Sí, Ok, muy bien. Aquí está el objeto y en la parte derecha, voy a mover la barrita que tengo aquí que me está estorbando. Vean, acá dice CCA TNG Illustris. ¿Sí lo ven? Sí, Esta es la nube de datos, ¿ok? Esta es la nube de datos que viene directamente de Illustris. Voy a aumentar aquí el tamaño de esto. ¿Sí lo ven? se ve súper bien. Ok, entonces cada uno de esos puntos es una galaxia primordial. Esto es el tipo de galaxias que se forma aproximadamente, bueno, con esa simulación, aproximadamente casi 1 millón de años después del Big Bang, ¿no? Claro, lo que está mostrando Webb es que hay galaxias formadas casi alrededor de 400.000 años después del Big Bang y ya son galaxias grandes, ¿no? Eso es algo bueno que hay que revisar, ¿no? Pero bueno, cuando se hicieron esas simulaciones, pues eso es lo mejor. Y fíjense que acá se ve incluso esta estructura filamentaria, ¿no? Y los vacíos que hay entre las galaxias. O sea que es una simulación preciosa. Yo puedo cambiar, digamos, los parámetros de esa, para que brille más o brille menos. ¿Ok? A ver si.
aquí voy a modificar algunos parámetros aquí. Por ejemplo, este, a ver si, ¿cómo se ve? Si lo pongo acá. Ok, perfecto. Bueno, una cosa que sí es una pega con respecto a ese tipo de movimientos que estoy haciendo es que la computadora que ustedes tienen que tener tiene que ser potente o con una buena tarjeta gráfica para que se pueda ver esto que estoy haciendo en tiempo real, ¿sí? O sea, miren cómo se distorsiona un momento y luego, después de un momento, se va a volver, se ve bien, como mejora la imagen, ¿no? En una computadora que no tenga mucha potencia, esto no se puede hacer así de rápido, demora mucho. Esta tiene 64 gigas de RAM, ¿no? Ahorita aquí estoy cambiando, miren el fondo, el color del fondo. Aquí estaba con un fondo blanco o gris y estoy poniendo el fondo en color negro, ¿ok? Para que haya un mejor contraste y puedan ver mejor estos puntitos. Voy a esperar que se actualice un poco. Ajá. Y ahora voy a cambiar el exponente aquí. Bueno, esto tiene que ver con ajustes, digamos, en cuanto a los parámetros físicos de los datos. Como pueden ver, los filamentos desaparecieron. Es decir, yo a través, digamos, de ciertos parámetros, puedo fijarme únicamente en las galaxias y no así en el gas ni en los filamentos entre las galaxias. Pero si yo cambio este parámetro, por ejemplo, lo voy a poner en punto 8, ¿ok? Estaba en 1. Miren cómo aparece ahora, aparece el gas y aparecen los filamentos, ¿ok? Ahí está, miren, ¿no? Aparecieron los filamentos. Es más, yo puedo hacer que haya más filamentos todavía, ¿no? O explorar cómo el gas, miren, ahí está. Ahí, digamos, tengo mucho gas para muchos filamentos para poder estudiarlos. ¿Ah? En fin, o sea, puedo jugar con los parámetros, puedo jugar con los colores. ¿Ok? Aquí tengo una paleta de colores, yo puedo cambiar esos colores para enfatizar tal o cual propiedad. Ujú. Porque los datos salen siempre en blanco y negro. Ujú. Pero en blanco y negro son muy aburridos. ¿Sí? Y entonces por eso yo prefiero darle color y no solamente eso, sino hacer una animación, porque yo puedo moverme ahora alrededor de estos o puedo incluso meterme en el interior y ver cómo sería esos objetos, cómo sería ver los objetos, pero desde dentro del cubo, ¿no? O sea, es una cosa pero muy potente. ¿Ah? Voy a dejar de compartir esto y regreso a la presentación. Ujú. Ok, entonces le llamé un toque de calor para dar color. ¿Por qué? Porque voy a utilizar los datos de temperatura, ¿ok? Los datos de temperatura que tiene ese cubo de datos, porque en ese cubo de datos hay masa, ¿ok? Hay densidad y también hay temperatura. Entonces utilizo la temperatura para colorizar, ¿ok? Y lo que obtengo es esto. Esto está en 3D. Si tuvieran lentes analíticos, podrían ver la imagen saliendo literalmente del monitor. Y esto ya es una recreación artística de esos datos que salen de una simulación computarizada cosmológica. O sea, son datos, eh, está alimentada con datos totalmente físicos, ajá, pero ya se hace una recreación y una colorización artificial para poder ver una imagen que sea atractiva, ¿no? Ese es el chiste también
digamos, de hacer este tipo de representaciones. En el domo yo no puedo poner una imagen en blanco y negro y esperar que la gente le guste, ¿no? Pero si la colorizo, la animo y hago una serie de movimientos, pues se vuelve atractivo. No estoy alterando los datos, simplemente estoy mejorando la presentación o la forma de visualizar esos datos. Bueno, yo lo voy a dejar ahí y bueno, más bien, si hay preguntas en específico, pues ya pasaría a responderlas.